Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Juanpa, ¿qué hay? Bueno, pues ya ha llegado la hora de tu crítica a la carta. The Man from Earth, El hombre de la tierra. Una película que yo no había visto, y esto me lleva a hacer un breve inciso. Esto de las críticas a la carta está siendo muy jugoso para mí, y estoy agradecido a la iniciativa que tuvo Héctor Alonso, el director de la revista Acción, porque creo que esto es un canal de comunicación en dos sentidos, tanto de vosotros hacia mí como lo que yo pueda contaros a vosotros de las películas. Y es cierto que, digamos, pidiendo estas críticas, estas videocríticas a la carta, pues por un lado nosotros estamos recuperando películas para poder hablar sobre ellas y reflexionar sobre ellas, y al mismo tiempo, en algunos casos, como es este que tenemos aquí, este del hombre de la tierra, pues nos permite ver películas que no habíamos visto, porque nos da un incentivo, digamos, para ver estas películas, que en un momento determinado se nos pueden haber solapado, escapado y demás, y que son interesantes. Y esta, desde luego, es una película muy interesante que yo no había visto, y que probablemente, sin que tú pidieras la crítica a la carta, probablemente no habría visto. Y de paso esto nos sirve, hemos dicho que es un canal en dos sentidos, esto también nos sirve para pues que de alguna manera también la crítica sirva para recomendársela a otros lectores y demás, porque ciertamente es una película bastante interesante y que puede pasar en su momento desapercibida, y sería una lástima. Es una película con un presupuesto de $200.000, según he visto por aquí, rodada con 2 cámaras Panasonic DVX-100, lo cual hace que la imagen tenga mucho grano, sin grandes alardes a nivel de reparto. Quiero decir que si esta misma película la protagonizaran superestrellas de Hollywood o nombres populares de la televisión y demás, pues probablemente habría tenido a lo mejor un mayor eco, pero no es el caso. Hombre, está por ahí Tony Todd. Tony Todd es una institución para los amantes del cine fantástico, de cine de ciencia ficción y demás, pero digamos que no es a nivel mainstream, a nivel del público en general, pues es una película que fácilmente puede pasar desapercibida, y es una pena porque es una película que ya digo que es muy interesante. The Man from Earth. Y ese es el título en inglés, no está, que yo sepa, tampoco he podido mirar mucho ese asunto, que yo sepa, no creo que esté editada en España. Lo que sí ocurre es que fue premio en el Festival de Málaga. Lo voy a mirar, lo voy a confirmar efectivamente. En el festival, la Semana Fantástica del Cine de Málaga, en el año 2008, fue premio a Jerome Bixby, el guionista, y también premio a la mejor película de Richard Sheinman, el premio del jurado joven a la mejor película, y el premio a mejor guión para Jerome Bixby. Esto en el Festival de Málaga. Yo supongo que a lo mejor tú por ahí tuviste conocimiento de ella, o bien eres uno de estos cinéfilos buscadores que saben hurgar y encontrar ciertas maravillas en lo que quizá a muchos nos puede pasar desapercibido, ¿no? Dicho esto, pues ya digo, lo digo porque siempre nos quejamos, yo me quejo mucho, ¿no? La gente lee poco, tal, estamos llegando a un mundo donde nadie lee, pero eso no significa que no haya comunicación, y este juego, este trabajo de las críticas a la carta, en el fondo es una forma de comunicación, no solo entre tú y yo, Juanpa, sino incluso entre gente que verá este vídeo y que a lo mejor pues se ve interesada por esta película y por lo que plantea esta película. Digo que es una película interesante. Yo no le daría 4 estrellas, tengo que ser sincero, es lo que soy siempre, o intento serlo siempre hasta donde me da la cabeza y la voluntad, pero yo intento ser sincero, intento no dejarme llevar, y yo tengo que ser honesto con esto contigo, Juanpa. No es una mala película, ya digo, es una película muy interesante. Yo le habría tenido que poner, si hubiéramos hecho esta crítica, hubiera pasado por estreno y tal, hubiera tenido que ponerle 3 estrellas, y eso sí, apuntando en la crítica 3,5 estrellas y pulgares hacia arriba, por decirlo así, porque sí es una película muy interesante, ¿eh? Pero no le pongo 4 estrellas
No por nada, sino porque, digamos, que seamos sinceros, me estoy reservando las 4 y 5 estrellas ya desde hace un tiempo para las películas realmente top, muy top. Me cuesta sacarme esa 4ª estrella. Y me cuesta mucho sacar las 5, eso está claro. Y también te confieso que a muchas películas, bueno, no sé si muchas, pero a unas cuantas películas que en su momento les puse 4 estrellas, las bajaría ahora con mi nuevo criterio, las bajaría a 1 estrellita, porque en realidad son 3 estrellas y media, que es el caso de esta. Son buenas, son interesantes, aportan cosas curiosas, pero se quedarían en 3 estrellas y media. Y lo mismo diría de las 5 estrellas, pues muchas se quedarían a lo mejor en 4 estrellas y media. El problema de esto de las estrellas es que realmente no significa nada. Es como en realidad en el fondo lo de los premios. Si tiene Oscar, no tiene Oscar, no significa nada. Una de las películas más interesantes de este año es El Faro y no ha tenido nominaciones al Oscar salvo en una categoría que era la de fotografía. O sea que para mí el tema de las estrellas, si te soy sincero, me molesta. Juanpa, me molesta mucho. Tío, lo siento, pero es así, me molesta tener que poner estrellas a las cosas. Porque ¿cómo defines lo que estamos hablando aquí o lo que vamos a hablar aquí? ¿Cómo marcas esto? ¿Cómo de repente, si la gente se queda solo en mirar las estrellas, dirá, pues esta película es normalita, pues esta es mediocre, pues esta es mala? Pues no necesariamente. Cada película tiene su contenido y intentar poner una etiquetada a base de estrellitas, con un código además tan estricto, pues no. Entonces, tengo que ser honesto con esto, aclararlo. Me parece una película muy interesante, pero para mí estaría en 3 estrellas y media. Van a aparecer 3 estrellas, y ya te digo aquí en la crítica que son 3 estrellas y media. Y pulgares arriba, eso sí, porque es una película que a mí me ha convencido bastante. Y ya digo que no la conocía. Vamos a ver. Mira, yo suelo ver la película, primero veo la película y después me informo un poco sobre ella. ¿Por qué? Porque me gusta ir lo más virgen posible a la película. Por eso muchas veces yo suelo comentarles a los lectores y a los que siguen estos vídeos y demás, que a mí el ver trailers, hombre, si por cuestiones de trabajo, por motivos de trabajo, la dirección de la revista considera oportuno que veamos un trailer y que lo comentemos, pues yo accedo sin ningún tipo de problema, porque además es mi trabajo, ¿vale? Y es un trabajo remunerado, no nos engañemos. Pero yo por mi cuenta, muchas veces me lo dice mi hija, mi hermano, colegas, alumnos, ¿has visto el trailer de no sé qué? ¿Has visto el trailer de no sé cuánto? Pues no lo he visto. Y no lo he visto el propio Usero. Pues no lo he visto porque prefiero no ver trailers, prefiero ir lo más virgen posible a la película. Porque es así como iba al cine cuando era más joven, no, cuando era joven, cuando era niño y cuando era adolescente íbamos más en frío, íbamos más en decir, bueno, no sé casi nada de la película, más allá de los carteles, de las fotos que he visto fuera en el cine, y me gusta que me sorprendan, o que no me sorprendan, pero en cualquier caso no me gusta ir, digamos que con el prejuicio bajo el brazo. Y esto de los prejuicios es muy interesante para la película que estamos hablando, ¿no? Porque un poco ese es el tema, ¿no? Es decir, al ir sin información a la película, pues eso permite una visión más clara, más limpia, más objetiva de la película. Después cuando la ves y ya te has forjado una opinión sobre ella, pues sí, vas buscando datos y tal. Y con esta película lo he hecho, pues como en todas, de esta manera. Es igual cuando corriges exámenes. Pues por ejemplo, yo cuando corrijo exámenes no tengo delante una foto, o sea, la foto de la ficha del alumno. Y a poder ser, procuro no tener ni idea, o la menor idea posible, de quién carajo es el que me ha hecho ese examen. Dentro de lo posible, a veces está firmado arriba, no nos engañemos. El nombre está puesto arriba, con lo cual es bastante... Y no vamos a hacer la tontería esta porque muchas veces te conocen hasta la letra. Pero lo deseable es ser lo más objetivo posible cuando vas a plantear un juicio, una opinión o incluso una calificación sobre el trabajo de otro, ¿no? Y por eso me gusta ir lo más virgen posible a las cosas. Con esta película he logrado hacerlo, porque como digo, no lo había visto antes. Y aún así, pues yo tenía mi prejuicio, ¿no? Y decía, ¿esta película? ¿Por qué piden crítica de esta película? No entiendo, tal. Pero no quise hurgar más. No quise decir, ¿quién es el guionista? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esto? ¿Esto de dónde procede? ¿Cuál es el argumento? Ni el argumento me quise leer. Fíjate hasta qué punto he ido virgen a la película. Simplemente me puse a verla y dije, a ver qué me cuentan. Y me cuentan lo que me han contado. Y lo que me han contado es muy interesante. Por supuesto, esto es un vídeo con spoilers. Yo asumo, Juanpa, que tú has visto la película, por supuesto. Y si alguien no la ha visto y está viendo esto, pues es el momento de que deje de verlo. Intente ver la película antes, ¿vale? Porque vamos a hacer los spoilers que
consideremos oportunos, o sea, que considero oportuno. Digo consideremos porque en el fondo yo me veo como hablando casi por Skype con el propio Juanpa cuando hago estas cosas, y quizá por eso abuso tanto del plural, ¿no? Pero digamos que en esta comunicación interrumpida entre los dos, pues podemos jugar la baza del spoiler sin problema, y vamos a hablar claramente de ello. Bueno, yo cuando he visto la película, cuando he empezado a verla, hay una cosa interesante, y es que lo primero que he llegado a la opinión en los primeros 10-15 minutos, cuando se empieza a plantear un poco el tema de este hombre que aparentemente dice que ha vivido 14.000 años, según tengo apuntado aquí, pues lo primero que me ha llamado la atención es que me recuerda mucho la forma de contar de dos maestros de la ciencia ficción, el tipo de argumentos, la forma que tienen de contar dos maestros de la ciencia ficción como Isaac Asimov y Fritz Leiber. Por cosas, ¿no? Pero después la cosa ha ido cambiando, porque es una película que transcurre en un interior que aparentemente podría ser muy teatral, pero no lo es. Y una de las cosas que primero quiero destacar es que me ha resultado muy interesante porque en un primer término te puedes plantear: estamos trabajando con un grupo de personajes cerrado en un interior. Esto puede ser muy teatralizante, un cine muy teatral, pero no lo es en absoluto. Es muy dinámico. Pero curiosamente, aunque te recuerda, puedes recordar en cuanto a la situación que se está narrando allí, intentos de contar una historia en cine tipo 12 hombres sin piedad o tipo La soga de Alfred Hitchcock, ambiente cerrado y demás. Lo curioso es que mientras que La soga y 12 hombres sin piedad resuelven este asunto de en un lugar cerrado, un grupo de personajes con un marcado tono que podría ser teatral, resuelven el que no sea teatral por lo visual, aparte que tienen grandes, sobre todo 12 hombres sin piedad tienen un gran guión, pero resuelven el no ser teatrales por lo visual. Y curiosamente esta película, con bastante lógica, resuelve el no ser teatral a través del guión. A través del guión. Entonces a mí eso es lo primero que me ha llamado la atención. He dicho, caramba, estamos en una estructura tipo, pues eso, cuarto cerrado más o menos. Estamos en una estructura con un grupo determinado de personajes. No va a haber no hay exteriores, van al interior rápidamente, a la casa. Y podría ser como una representación teatral, pero no lo es. No lo es, y está resuelta, curiosamente, no tanto por lo visual como por el guión. El guión que te engancha. El guión llega un momento en que tienes a un tío hablando dentro de una casa con unos colegas que son científicos y te engancha absolutamente. Y tú quieres seguir ahí sabiendo más. En el minuto 30 llega un momento en que dices, ahí me has agarrado. O sea, quiero saber qué más pasa con este tipo. Y todavía no hemos llegado a la parte clave. Después, he dicho que va a haber spoilers. Para mí la escena paradigmática, la escena clave, la escena que resume todo el asunto de la película, y el tema de la película es la fe, porque yo creo que el tema de la película es la fe contra la ciencia contra la fe, por decirlo así, ¿vale? No la religión contra la ciencia, no, eso está mal planteado, no. La fe contra la ciencia, o sea, la fe, no contra, sino la fe y la ciencia, la balanza, la fe y la ciencia y la fe. Yo creo que ese es el tema, la fe, el creer o no creer de la película. Y para mí, por eso la secuencia paradigmática de la película que resume ese tema y que explica ese tema, curiosamente está resuelta, pero no tanto por el diálogo, que ahí es muy bueno, sino curiosamente, como se habría resuelto en 12 hombres sin piedad, o como lo había resuelto Hitchcock en La soga, está resuelta ahí, en ese momento concreto, por lo visual. Estoy hablando de una secuencia que no me quiero equivocar en el minuto, pero estamos hablando de una secuencia en torno al minuto 56, 59 segundos, minuto 55, 56, que es cuando el personaje protagonista, John Oldman, el hombre viejo, por decirlo así, revela que, he dicho que va a haber spoilers, aviso, revela que de una manera curiosa, él es Jesucristo. Pero no Jesucristo el Hijo de Dios, sino lo que da lugar a un mito, a un personaje del Nuevo Testamento que es el personaje central, que es Jesucristo.
¿Cómo está hecho esto en la película? Es un esfuerzo, un trabajo de guión, una elaboración de guión para que tú entres en el juego, te lo tragues. Es un juego como de cajas dentro de cajas, como dice el personaje de Tony Todd. Y acabas atrapado en ese laberinto de especulaciones, de propuestas disparatadas, y entras ahí. Bueno, pues en ese momento la secuencia te va a poner unos planos del personaje protagonista, el que dice que es Jesucristo, este hombre que dice que ha vivido 14.000 años y que es un hombre de las cavernas, que es un cromañón y que es un hombre de vida eterna. No es una cuestión de reencarnaciones, eso también se plantea en la película, se despeja la incógnita sobre qué es el argumento y tal. No son reencarnaciones, lo despeja otro personaje en el diálogo, pero en esa secuencia paradigmática, en ese minuto 55-56, es donde se ve perfectamente cómo se resuelve por lo visual. Tenemos a John Oldman aquí. Bueno, es que claro, tú lo vas a ver esta vez. Bueno, pues lo que tenemos es al personaje principal como atrapado en un lado del encuadre, en un primer plano del rostro, y tras él vemos a todos sentados en torno al fuego mirándole. Y ese es el plano clave de la película, es la secuencia paradigmática de la película, después de que él haya planteado a sus amigos, a sus colegas científicos, todos son científicos, que él es Jesucristo. También les he dicho antes que tenía 10 doctorados, que ha ido atravesando distintas etapas, que es un hombre que ha vivido la eternidad, por decirlo así, pues eso, 14.000 años, y desde las cuevas de los Cromañón hasta la actualidad, hasta el siglo XX. Y por supuesto pasando por, ha conocido a Buda, es decir, antes de decirte que es Jesucristo, el guión va elaborando muy bien, construyendo muy bien el momento en que dice, soy Jesucristo. Pero no lo dice así, sino que es reticente. Está muy bien planteado desde el punto de vista de cine y desde el punto de vista de guión, cómo él hace esa revelación. Después de que haga esa revelación, ¿qué tiene? Pues tiene aquí su revelación, donde tenemos a él en grande, en una esquina del encuadre, y todos los demás esperando. Ahí está el tema de la ciencia contra la fe contra la ciencia. Porque ellos hablan entre ellos y dicen, hombre, en definitiva el cristianismo pues es algo derivado en parte de conceptos del budismo, de conceptos de Persia, de conceptos... Es decir, empiezan a hablar, él empieza diciendo, antes de decir que Jesucristo dice, cuando le dicen, eres Moisés, porque le preguntan, ¿no serás un personaje bíblico? Entonces el reticente deja eso, no vamos a hablar de ello, tal. Y entonces le preguntan si es Moisés. Y él empieza a explicar, no, Moisés es un personaje de otra mitología que adaptó la mitología judía y que pasando de la mitología judía, pues pasa al cristianismo. O sea, el tío, antes de soltar la revelación, ya ha establecido una línea filosófica, si se quiere, de plantear esa revelación, ¿no? De lo poco original que pueden ser algunos conceptos del cristianismo y todo esto. No pasa nada. Ahora hablaremos de eso también. Ahora vamos a hablar de qué efecto tiene eso. Porque claro, le acusan de blasfemia, le acusan bien. Lo veremos ahora. Y daré mi opinión sobre ese particular. Pero lo curioso es eso, que te conduce a pensar, esta es una fórmula de 12 hombres sin piedad, esta es una fórmula de la soga de Hitchcock, pero no resuelve por lo visual como hacía Hitchcock o como hacía 12 hombres sin piedad, sino que va a resolver por el guión. Y eso es significativo tratándose de cine. Resuelve, nos engancha por el guión. ¿Y a qué se debe que resuelva sobre el guión? Pues hombre, ahí es donde digo que después ya me he mirado quiénes son los artífices de esta película tan curiosa, tan interesante, y que consiguen superar el reto de cómo no ser teatral en una situación que además yo suelo decirle a mis alumnos de la escuela de cine que se lo he dicho este año varias veces. Les he pedido, uno de los ejercicios que tienen que hacer es hacer un cortometraje sobre un género. Y quienes han querido hacer ciencia ficción, yo siempre les he dicho lo mismo. Podéis hacer ciencia ficción dentro de esta misma clase, con una mesa, 2 sillas y 2 personas sentadas en esas sillas. Y eso es exactamente lo que hace esta película. O sea, tenemos asociado un concepto de la ciencia ficción que tiene que ser súper espectacular y tal. Y esto es un tío hablando, haciendo un recorrido por todas sus vidas, desde estos 14.000 años que decimos de las cuevas de Cromañón hasta la actualidad, en puntos concretos, contestando las preguntas de sus compañeros de trabajo, que son todos ellos científicos de la universidad. Y simplemente con eso tan sencillo y articulando bien el montaje, los planos y demás, elabora una fábula que te engancha, que te agarra, y curiosamente lo hace, en este superar el reto de lo teatral,
sin grandes alardes, porque hubiera sido muy fácil, vamos, esto te lo coge Roland Emmerich o Michael Bay, y de repente vemos a este tío en las cuevas con los cromañones. Y después vemos, haciendo, en plan 2001 de Kubrick, ¿no? Después le hubiéramos visto, como dice él, en Babilonia, lo hubiéramos visto casi redactando el código de Hammurabi, lo hubiéramos visto hablando con Buda, lo hubiéramos visto, esto a lo mejor te lo coge Terrence Malick y te hace un recorrido tipo el árbol de la vida, que esto es mucho más sencillo, que esto prima la sencillez. Es una película tremendamente compleja en su contenido y muy sencilla en su planteamiento visual y en su propuesta visual. Entonces, contestando a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo mira la muerte un hombre primitivo? Sí que es cierto que tengo que decir que hay, esto en mi humilde opinión, hay un pequeño, para mí, es mi opinión, hay un pequeño error. Para mí creo que es un error, pero no. Y es que durante todo el tiempo sus compañeros científicos, y son científicos todos ellos, de distintas áreas, insisto una y otra vez en decir, pues eso, ¿cómo mira la muerte un hombre primitivo? ¿Cómo no sé qué? Caramba, el tío te ha dicho que ha vivido 14.000 años, ha atravesado distintas épocas, y desde un punto de vista científico, ese señor ya no es un hombre primitivo. Entiendo que eso se hace por una cuestión narrativa, de que siempre esté esa idea de que es un hombre primitivo, porque además aquí estamos haciendo lo de este juego de como del trilero, ¿no? Es decir, te tengo que engañar, el guión te tiene que engañar para que la revelación de yo soy el tipo que dio lugar a la idea de Cristo, pues te pille con un pie en el aire, ¿no? Te pille despistado y te sorprenda. Entiendo eso. Y para eso te tiene que andar mareando antes. Y el mareo es hombre primitivo, hombre primitivo, hombre primitivo, 14.000 años, 14.000 años, 14.000 años. Pero claro, el problema está en que cualquier científico, como esos que se supone que le rodean, que le están haciendo preguntas, habría sido capaz de, digamos, plantear la idea de que ese señor ya no es un hombre primitivo. Después de 14.000 años de pasar por distintas épocas, todo lo que ha aprendido, con esos 10 doctorados, hace mucho tiempo que ese tipo no es un hombre primitivo. Si nos ponemos dentro de la lógica del relato, ¿de acuerdo? Y la lógica del relato es, unas personas que son científicos habrían deducido claramente que esto es así. Es decir, ese señor era un hombre cromañón cuando empezó su viaje a través de esas eras, pero ese viaje lo ha ido cambiando. Entonces, para mí ese es el puntito que le pondría de pega al guión de Jerome Bixby, ¿no? Que además creo que fue el último guión antes de morir, el último que rodó, que se estrenó. Y ahora vamos con Jerome Bixby. Pero lo que quiero decir con esto es, esa es la peguilla que le pondría, ¿no? Pero en cuanto a cómo plantear la ciencia ficción, como te digo, yo he venido virgen a esta película y según la veía, planteaba esto de, caramba, esto tiene un aire a 12 hombres sin piedad y la soga, pero lo está resolviendo de otra forma. Pero también planteaba, esto me suena mucho a un capítulo escrito para una serie de televisión de estas como de enigmas, de revelaciones, de intriga, que se hacían en las series de televisión tipo, pues, en los límites de la realidad, la célebre Twilight Zone, ¿vale? En los límites de la realidad. Estas series, o las que algunas veces dirigía, las adaptaciones de relatos y demás, que dirigía Chicho Ibáñez Serrador también para televisión y demás, ¿no? Estos relatos de lo sorprendente de televisión. De la televisión, pues eso, de los años, pues por ejemplo en Twilight Zone, yo creo que estamos hablando en los límites de la realidad, en la película del 83, pero las series son de los años 60, series televisivas. Entonces, me llamaba mucho la atención ese planteamiento, ¿no? Ese esquema, de decir, suena mucho a esto, a cómo con muy pocos medios, trabajando sobre los actores, porque esto es una película de actores, trabajando sobre los planos más cerrados, planos más cortos, primeros planos, planos medios, sin exteriores, en interior, volcándolo todo el peso en el diálogo. Todas estas características a mí me llamaban, aparte del tema de la intriga, del suspense, de este tío dice que ha vivido 14.000 años y todo esto, empieza a hacer una serie de revelaciones. Eso me sonaba muy mucho a este tipo de series, ¿no? En los límites de la realidad y demás. Y qué casualidad que después te encuentras cuando me documento sobre la película, después de verla, pues resulta que sí, que efectivamente el guionista Jerome Bixby, pues es un tío que escribió, entre otras cosas, el guión de la película de los límites de la realidad, pero que además también trabajó en muchas series de televisión y que, por ejemplo, lo tenemos en Star Trek, en Hombres del Espacio, en La Dimensión Desconocida,
relatos de Frankenstein, el terror del más allá. Es decir, es un guionista que ha trabajado mucho en el entorno de Star Trek, que por cierto, hay una frase en la película, cuando el personaje de Tony Todd, que además apareció en la serie de Star Trek, el personaje de Tony Todd le dice a este hombre, cuando ya acaba la película, dice, bueno, voy a sanearme la cabeza, voy a intentar recuperar la salud mental, me voy a mi casa a ver un capítulo de Star Trek. Ese guiño, pues es un poco el guiño que hace de esto. Y curiosamente, y esto es una anécdota que me he encontrado después de ver la película, curiosamente resulta que hay un personaje similar a este de John Oldman en un capítulo de la serie Star Trek original, no la nueva generación, no la de Picard, sino la del Capitán Kirk, la de William Shatner, la de Leonard Nimoy, la del señor Spock original, que se titulaba Requiem por Matusalem, donde hay un personaje similar a este John Oldman, que es un romano, un gladiador romano inmortal, que se encuentran los viajeros de la nave Enterprise, ¿vale? Y curiosamente este episodio tiene como guionista a Jerome Bixby. O sea que, a ver, al final todo encaja un poco, ¿no? Y visto esto, pues te ubicas y dices, bueno, pues efectivamente esta es una forma de entender la ciencia ficción que, digamos, transcurre en un relato, digamos, de cuarto cerrado, lo cual en algún momento el planteamiento que tiene la película, el planteamiento que tiene el guión, es también un planteamiento que recuerdan de algún modo este desenlace de las novelas de Agatha Christie, de las novelas de asesinato, de crimen en cuarto cerrado, de las novelas de Agatha Christie, cuando el detective Hércules Poirot o algún otro de su cosecha reúne a todos los sospechosos y les empieza a explicar qué ha pasado allí. ¿Qué ha pasado allí? Y en un momento determinado, ¿qué ha pasado? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo ocurrió el crimen? Etcétera. Esto también lo recuerda la película, ¿no? Y en ese sentido, pues también me ha parecido bastante interesante ver cómo manejaban esa situación. Tipo, pues eso, pues esa revelación final que podemos encontrarnos en relatos de Agatha Christie, en novelas de Agatha Christie, incluso trasladados al cine, como por ejemplo Asesinato en el Orient Express. Esto de todos reunidos y hablando. Y por eso digo este plano, esta resolución visual de este hombre en una esquinita. Bien, entonces, por ese punto de vista me parecía bastante interesante. Después, trabaja muy bien el renovar el relato. He dicho antes Asimov y Fritz Leiber. En realidad a Fritz Leiber lo podemos borrar de esta ecuación porque hay otro relato hay otra novela que no es Fritz Leiber, que te voy a recomendar por si te interesa, Juanpa, si no la has leído, que a lo mejor sí la has leído, que es una novela de Michael Moorcock de ciencia ficción que se titula He aquí el hombre, y en He aquí el hombre pues nos encontramos una reflexión sobre, es la historia de un viajero en el tiempo al que se le ofrece la oportunidad de viajar a los tiempos de la infancia de Jesucristo. Y el hombre viaja a los tiempos de la infancia de Jesucristo y se encuentra allí algo una situación que le va a llevar, digamos, a un final del relato bastante impactante, ¿vale? Y si eres creyente, aún más impactante e incluso terrorífico. He aquí el hombre. Una película que te recomiendo, si no la has leído, está también en cierto modo enlazada con un poco el planteamiento que hace Jerome Bixby, el guionista Jerome Bixby, en esta película. Y hay una frase en esa novela, que además es una novela que fue calificada como irreverente y ofensiva, y hay una frase que la tengo aquí que dice: la religión es un producto del miedo. El conocimiento destruye el miedo. Sin miedo, la religión no puede sobrevivir. Bueno, eso no es del todo mentira. Como no es del todo mentira, no es del todo... es cierto. El miedo está asociado a la religión, pero no es, digamos que... no es todo el aporte que puede producir la religión. O sea, es una visión reduccionista de la religión el pensar. Sí, como la religión está inspirada por el miedo... es lo que decíamos, es el tema de la película, el equilibrio de la balanza, de los dos platillos de la balanza de ciencia y fe. Pero es que la fe está más allá, y eso lo dice la propia película en un diálogo, lo cual demuestra que Jerome Bixby
no quiere ser ni por supuesto irreverente ni ofensivo con lo que crea cada cual sobre la religión, sobre la vida, sobre Dios, Cristo, etc. No quiere ser sacrílego y sin embargo él introduce un personaje que es un personaje que de alguna manera mantiene esa voz de decir esto. Es el personaje de esta mujer que se levanta y dice, si vas a hablar, antes de que él diga que es Jesucristo, cuando John Oldman empieza a hablar y dice Nuevo Testamento, en ese momento ya se levanta y dice, me voy, quiero irme, no quiero escucharlo. Y entonces el otro le dice, hombre, ¿pero qué pasa por esto y tal? Y le dice, porque va a ser sacrílego. Si es Nuevo Testamento es sacrílego. Porque ella ya intuye lo que es. Y después ella va a decir durante varias veces, como si estuviera haciendo eco, y eso está muy bien en la película, como si se estuviera haciendo eco de lo que podemos estar pensando algunos espectadores. Probablemente buena parte de espectadores, teniendo en cuenta en qué esfera cultural se va a difundir la película, que es, pertenecemos a una cultura judío-cristiana, esto es así, que es, tú no eres Jesucristo, y no deja de decirlo una y otra vez, tú no eres Jesucristo. Y hay unos planos que también se resuelven visualmente muy bien, donde ella está iluminada por la luz de la chimenea, de las llamas de la chimenea, está iluminada por esa luz y su rostro, pero está rodeada de oscuridad. Y es cuando ella dice, tú no eres Jesucristo, hasta que al final se rompe y llora. Y en la conversación que mantiene con él, el caso es que él está, la cara de él, por el tema de las llamas y la posición que ocupa con las llamas por fotografía, está la mitad de ella sumida en oscuridad, la mitad del rostro y la otra mitad en luz. Y todo eso es un momento profundamente inquietante, yo diría que incluso hasta terrorífico, como lo es el final de He aquí el hombre, de Michael Moorcock. Pero también Michael Moorcock es una novela que se decía que había que buscarla, o sea, había que leerla sin ningún tipo de prejuicio y que en ningún caso tenía que ser digamos, un reto o una afrenta, a pesar de que efectivamente está calificada como irreverente y ofensiva, como en su momento La última tentación de Cristo, la novela de Nikos Kazantzakis, y por extensión la película de Martin Scorsese, se consideró que era una película irreverente y ofensiva para la fe cristiana, para la fe católica, porque ponía en cuestión un poco la idea esa, no voy a hacer spoiler aquí, ¿vale?, de la última tentación de Cristo, pero bueno, que ponía en discusión la figura de Cristo y los hechos de la vida de Cristo y tal, que está en el Nuevo Testamento, los Evangelios y demás. Se decía que era irreverente. A ver, este es el núcleo, el meollo de esta película, el meollo de la cuestión. Y el propio Jerome Bixby ha metido un personaje que se hace eco de esa incomodidad, de ese rechazo, de ese distanciamiento. Yo tengo que decir que ha habido un momento de la película en que he creído que iban a salir por lo fantástico. Evidentemente mi resolución probablemente era peor desde el punto de vista de madurez del relato, lo reconozco, pero he creído que se iban a ir por lo fantástico y también llevado por mi propia, yo creo, ¿vale? Yo soy creyente. Pues probablemente llevado por esa idea de que yo soy creyente, estaba pensando lo mismo que ese señor, tú no eres Jesucristo, pero con esa cara que te están partiendo por la mitad, estás mitad en oscuridad y mitad en luz, el tercer acto de esta historia va a acabar resultando que tú eres Satanás. Porque lo que estás haciendo es conseguir que todos pierdan la fe. O sea, que todos pongan en duda, les has contado una milonga y de alguna manera los has enredado porque en el fondo eres Satanás, el gran mentiroso de estas historias, ¿no? Pero no salen por ahí, salen por otro sitio. Y digamos que ahí ha sido mi reacción. Igual que ella dice, tú no eres Jesucristo, mi reacción ha sido, tú eres Satanás, tío, colega. Tú eres un mentiroso y tú estás poniendo aquí en duda a la gente y demás, y hay poca fe y todo esto. Bien. El tema es el siguiente. Vamos a ver. Por eso digo que es una película tan interesante. Se plantea, por ejemplo, una religión. Otro de los personajes plantea una religión de vive y deja vivir. Yo tengo mi hija, creo que decía mi hijo el Corán, mi hija, a mi madre era católica o algo así, mi padre, no sé, en fin, que tiene en su casa el hombre 40.000 religiones y que les ha abierto a todas y que no pone en cuestión tal. Pero fíjate, yo creo que esta película, que no va tanto sobre creer o no creer en Dios, que ese no es el tema. El tema es lo que hemos dicho, los platillos en la balanza. La fe contra el
la ciencia, contra los razonamientos de la ciencia y demás. Y hay un personaje que lo dice, que es que la ciencia no puede contestar a eso. ¿Crees en Dios? La ciencia no puede contestar a eso. La fe sí. Y si te contesta la fe, no necesitas lo que te diga la ciencia. Y este mensaje está en la película. Esto está sacado de los diálogos. Entonces, me parece muy interesante. Me parece muy interesante todo este tema que estalla al final de la película, en el tercer acto. Y me parece muy interesante por lo siguiente, porque el concepto de la blasfemia, el concepto de tal... Vamos a ver, yo siempre que veo, cuando vi la película de Scorsese, cuando leí la novela de Nikos Kazantzakis, cuando me quedé absolutamente espantado de la conclusión, aterrorizado de la conclusión de esta novela que te digo de Michael Moorcock, de Aquí el hombre. En todos esos casos me ha pasado lo mismo. Si tú tienes fe, esa fe... A ver, esto tampoco es una homilía de domingo, ¿vale? Ni yo soy quien para dar homilías, porque soy un católico bastante defectuoso, por decirlo así, abocetado, más que otra cosa. Pero si tú tienes fe y tú crees de verdad, este tipo de retos que te puede plantear el audiovisual o incluso la novela y demás, esto es una opinión mía, ¿vale? Yo creo que estos retos son muy nutritivos para la fe. Porque si tú de verdad crees, eso queda reforzado. Eso no lo va a poner en cuestión. Si tú tienes una fe de verdad, eso queda reforzado. Eso no lo pone en cuestión una película. Eso no lo pone en cuestión una novela, un relato, un cómic. Esto me hace pensar que el tema de la censura muchas veces y las acusaciones de blasfemia, sacrilegio y tal, sí que proceden de eso que se decía del miedo. Sí que son producto del miedo. ¿El miedo a qué? ¿El miedo a que aquello en lo que crees no sea verdad? Entonces tú no tienes fe. Tú no crees. Quizá tú sí tengas ese concepto de creer o no creer basado o fundamentado en que tienes miedo y estás buscando una explicación. Pero eso no es fe, amigo o amiga. Eso es otra cosa. Entonces ninguna producción audiovisual, ninguna novela, si tú tienes fe, te puede apear de esa fe. Y en muchos casos lo que se consigue es justo lo contrario. Pero sin ponerse fundamentalista de anatema a la hoguera, que no va por ahí. Pero cuando tú tienes fe, no es fácil apearte de esa fe. ¿Me explico? Incluso tú puedes hacer algo tan absurdo como que si te van mal las cosas o te ha pasado algo duro, algo que te parece injusto y demás, te puedes caer en la absurdez, que es más que nada esa absurdez, y yo pienso que Dios nos lo perdonará, que es pelearte con Dios, enfadarte con Dios. Estoy enfadado con Dios. Bueno, chicos, pues vale, es como los niños chiquitajos, ¿no? Que dices, angelito. ¿Me explico? Pero es absurdo, somos muy niños en esas cosas. Realmente eso no es, tú no pones en cuestión la fe. Entonces, todo esto que plantea la película es muy interesante por el tema central y también por cómo opera. Porque cuando a ti Michael Moorcock te da el final que te da en Aquí el hombre, del cual por supuesto no voy a hacer spoiler, o cuando aquí te plantean esto, o cuando Nikos Kazantzakis te plantea lo que te plantea en la última tentación de Cristo, pues normalmente si tienes fe sueles quedar reforzado en esa fe. Y a veces lo que ocurre es que, por ejemplo, en Aquí el hombre, si Aquí el hombre a mí me produce tanta inquietud, tanto miedo, no es porque no crea en lo que creo, sino porque me parece... Lo que estoy leyendo allí me parece terrorífico absolutamente. No porque crean lo que estoy leyendo allí, es una novela, es un relato. Sino porque mi fe es de tal nivel, o sea, creo tanto que me parece... Y aquí ha habido un momento en la película que me parece terrorífico, ese final. Me parece terrorífico que alguien haya pensado ese final, pero a ver si me explico. En esta película ha habido un momento... Cuando con esa cara partida de sombra y luz he llegado a decir, tú vas a ser el de abajo, colega. Tú vas a ser el de abajo, tronco. Pues ha habido un momento en que realmente me ha resultado inquietante la película. Y eso es un logro a favor de la película. Eso es un logro a favor de la película. Que una película sin grandes alardes de despliegue visual y tal, con unos tíos y unas tías encerrados en un cuarto cerrado, te llega a resultar inquietante cuando esta mujer se levanta y dice, es que si es Nuevo Testamento va a ser sacrilegio.
ese tema, eso significa que si tú tienes fe, pues te encuentras, se te pone un poquito el pelillo como escarpia y tal, y no porque seas un meapilas o un Flanders. Creo que ese no es mi perfil. Si alguien lo ve así, pues mira, me da igual. Creo que está por encima que yo aclare que creo en Dios. Creo que eso está por encima. Que creo que Dios está por encima de lo que podáis pensar sobre qué significa que yo crea en Dios o no crea en Dios o crea en Jesucristo y tal. Creo que eso está por encima de la opinión de la gente. Si tenéis dudas sobre esto, volved a ver Silencio de Scorsese y fijaros en el final de Silencio, ¿vale? Eso está por encima. O sea, la relación que yo tenga con mi manera de pensar y de creer es superior a lo que pueda opinar la gente de lo que yo pienso o creo. Me trae sin cuidado. Pero quiero decir que es muy significativo a favor de la película que resulte inquietante. Que llegue un momento en que resulte inquietante porque también yo creo en la ciencia. Y entonces los motivos que se están exponiendo en la película son muy de ciencia ficción. De hecho, yo diría, esta es la película, que una de las películas que yo he visto que mejor traslada los conceptos de la ciencia ficción, por eso he citado antes a Asimov, al cine. Es Asimov Moorcock, por el tema de Aquí el hombre, no Leiber, que ahí me he despistado yo con el ratonero gris y sus primos. No, es Asimov Moorcock, eso quiero aclararlo, porque para que la gente no se me despiste. Pero digamos que es uno de los mejores traslados a los conceptos de ciencia ficción que yo he visto, porque la ciencia ficción cinematográfica suele ser una movida distinta de la ciencia ficción literaria. Y este es uno de los mejores traslados de ciencia ficción literaria a ciencia ficción cinematográfica, porque lo que hace es hacer lo que hace la ciencia ficción literaria, que es plantear preguntas, poner en cuestión, poner al lector en la posición de que él no es que tenga que decidir, pero sí tenga que hacerse preguntas, sí que tenga que jugar con esas preguntas, sí que tenga que jugar con los personajes. Eso lo ha hecho Asimov siempre, eso lo hacen todos los grandes de la ciencia ficción, todos los grandes escritores de la ciencia ficción, eso lo hace Philip K. Dick, eso lo hacen todos. Eso lo hace incluso Frank Herbert en Dune. Y ahora dentro de poco, relativamente poco, vamos a tener la versión de Denis Villeneuve de la película. De la novela, perdón, de Frank Herbert, de Dune. Pero quiero decir, eso es lo que hace, y eso lo hace muy bien esta película, lo traslada. Y en ese traslado, en ese plantear incógnitas, yo disfruto. O sea, yo disfruto con las pegas que ponen los científicos en el diálogo, disfruto con las respuestas que tiene el otro, disfruto con todo el juego que se está haciendo allí, y disfruto incluso con la incógnita final que ellos quieran dejar sobre si ese señor realmente fue el motivo de que dio lugar al mito de Jesucristo. Para mí eso no es así, pero no me molesta, no me agrede. ¿Por qué? Pues porque no, mi fe no lo va a poner en cuestión un planteamiento así, pero disfruto del juego del razonamiento, del juego de la discrepancia, del debate que se mantiene en esta película, del debate argumental, del debate temático que se plantea en esta película. ¿Por qué disfruto de la ciencia ficción? Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Creas lo que creas, puedes entrar en estos juegos de carácter de razonamiento y demás. Y si la fe es fuerte, esa fe no se pone en cuestión por estos juegos de razonamiento. Por lo tanto, no hay que tener tanto miedo. Insisto, esta frase del miedo, pues hay que tener cuidado. El miedo no sirve para nada. El miedo es mutilador. El miedo te convierte en débil. El miedo te puede convertir en un monstruo. El miedo sí que es cierto que te convierte en crédulo. Por eso una fe no se puede asentar sobre el miedo. Una verdadera fe no se asienta sobre el miedo. Se tiene que asentar sobre otras cosas, sobre una convicción. Una convicción que muchas veces, si es fe, no puedes explicar. Por lo tanto, no tiene que venir la ciencia a decir... Es que si la ciencia pudiera venir aquí y decir, efectivamente, señores, hemos encontrado una prueba de la existencia de Dios. Entonces la fe no tendría sentido. Ya no... O bien... Señores, hemos encontrado una prueba sobre la no existencia de Dios. Pero es que esa no existencia, eso se plantea también, lo plantea el personaje de Tony Todd, que es el tema de la duda en la ciencia, que no existe en la fe. Ese tema, que está planteado, como digo, en la película, ahí está, es decir, también está el tema de la duda. No podemos demostrar que este tío, él no puede demostrar que tiene 14.000 años. Y lo que dice Tony Todd, el personaje es, pero tampoco podemos demostrar, no tenemos pruebas de que sea mentira lo que dice, de que tiene 14.000 años. Todo este juego de razonamientos, eso es apasionante y está muy bien trasladado el espíritu de la ciencia ficción literaria al cine. Como yo le digo a mis alumnos, con una mesa, aquí con un sofá, una chimenea
hay no sé si es una sponsorización o qué, hay un product placement ahí, porque aparece una botella de un whisky, de una marca de whisky muy conocida, la caja verde, y están ahí con la caja verde. Es muy significativo eso. No sé si es product placement y les han dado un dinerito, asumo que sí, pero está muy bien metido en el relato, en la historia. Pero quiero decir, no hay mucho más, y eso es la ciencia ficción, es con la máxima sencillez de elementos, de herramientas, se cuenta un relato muy complejo. A mí me falla un poco el final, no porque quisiera que este tío fuera Satanás, ¿vale? Que no va por ahí la cosa. No quería un final terror en plan Sam Raimi. No, ya sabía que no iba a ir por ahí, porque no había ido por ahí toda la película y no iba a pasar eso. Pero el final me falla un poquito. El final me falla un poquito porque lo que pasa es que cuando pones tan alto el listón en el resto de la película, al final, en la resolución, tienes que acabar dejando una gran incógnita, pero bueno, probablemente dejar la incógnita forma parte del juego, ¿no? Y por otra parte, pues hay algunos asuntos, por ejemplo, el infarto que tiene finalmente este personaje, que es un poco el personaje este que es el psiquiatra, que pone más en duda el tema, que apunta con una pistola, pero no es una pistola, es una pipa, pero después sí resulta ser una pistola. Todos esos juegos, bueno, creo que me apartan más de lo que es el meollo de la cuestión. Pero por lo demás, ya digo, película muy interesante, película que yo le pondría 3 estrellas y media, y por este final que ya es un poco lo que me cuesta más. Pero yo ahora me voy a tener que no ir a casa, porque yo estoy aquí en la Payancueva, estoy en casa, pero sí que me voy a... Mira, esta noche me voy a ver un capítulo de la nueva temporada de la serie Homeland, porque necesito airearme la cabeza. De verdad, necesito airearme la cabeza un poquito, porque me ha puesto esta película en plan dar vueltas al asunto. Pero ya digo, una fe firme, no queda puesta en cuestión ni se tambalea por una propuesta narrativa que lo que quiere precisamente es que te plantees preguntas. Esas preguntas lo que harán, si tienes fe, es fortalecer esa fe, y no entiendo yo que se pueda hablar de blasfemias y de cosas de estas. Pero esto es una opinión, por supuesto, yo respeto todas las opiniones, como me ha enseñado mi fe, en principio, ¿vale? Incluso las de los equipos o seguidores de equipos que no van con mi equipo. Es decir, hay que ser no tolerantes, sino hay que ser humildes y entender que no todo el mundo puede pensar lo mismo, ¿de acuerdo? En fin, lo dejo aquí, pero ya digo, Juanpa, ha sido un placer trabajar con esta película. Te tengo que dar las gracias por habérmela revelado, nunca mejor dicho. Y bueno, espero que te haya interesado la videocrítica esta, la carta de la película. No sé si está en la línea de lo que tú pensabas de ella, pero bueno, precisamente los intercambios de opiniones y tal siempre son buenos. Mira, me están llamando, lo dejamos aquí, 47 minutos. Ha sido un placer, Juanpa. Nos vemos. ACDC. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.